La Fuerza Armada rechaza categóricamente la espuria e írrita activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por parte de la Organización de Estados Americanos, en contra de Venezuela. Provocación irracional mediante la cual se pretende legalizar una intervención militar cuyo propósito es derrocar al gobierno legítimo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Les enviamos un fuerte abrazo desde la distancia. Los acompañamos una vez más con la mejor información acerca de lo que acontece en el mundo. En esta ocasión con noticias de Venezuela, Estados Unidos y Nicaragua hoy. Y comenzamos con nuestros titulares. Atención a los siguientes titulares. Juan Guaidó solicita la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para acabar con la dictadura de manera radical en Venezuela. Defensores de derechos humanos temen ser blanco de la ola represiva a la oposición en Nicaragua. Fiscal General de Cabo Verde cree que el caso de Alex Saab se acerca a su final. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Y mucha atención, damas y caballeros, comenzamos esta emisión de noticias contándoles que hace pocas horas el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que le va a poner fin al régimen de Nicolás Maduro con ayuda del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y afirman que tomarán acciones inmediatas para el cese de la usurpación en Venezuela. No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. La justicia norteamericana está tomando fuertes represalias en contra de quienes ayuden al régimen dictador acusado por narcotráfico y narcoterrorismo. Así como lo están escuchando, damas y caballeros, la comunidad internacional vuelve a unir fuerzas para expulsar a los estafadores del régimen y para que el país vuelva a la libertad. Muchos gobiernos de los países democráticos apoyan esta acción, que el TIAR sea aplicado sobre el régimen y piden enviar toda la maquinaria hacia Caracas, donde se encuentra el dictador Nicolás Maduro. El gobierno de Rusia, por su parte, reitera el rechazo a las múltiples amenazas de Estados Unidos contra el régimen venezolano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que algunos gobiernos del occidente pretenden aprovecharse de la situación para instaurar un golpe militar que derroque a Nicolás Maduro del poder. Ante esto, el gobierno de Estados Unidos aseguró que ningún país debería entrometerse en la expulsión del régimen y, en caso de que lo hagan, se les vendrán acciones impredecibles por parte de la justicia norteamericana. Ha habido en los últimos días operaciones de bandera falsa, lamentablemente organizados una vez más por el gobierno de Estados Unidos, con nuestros hermanos de Colombia prestando su territorio para la agresión contra Venezuela, tratando de forzar ayuda humanitaria. Lo dijimos aquí, insisto, 2015, 16, 17 y 18, con la excusa, con el pretexto de la crisis humanitaria, se pretende una intervención en mi país. Y muchísima atención, damas y caballeros, porque en este momento nos trasladamos a Nicaragua, donde los defensores de los derechos humanos temen ser blanco de la ola represiva de la oposición nicaragüense. Organizaciones que velan por las garantías fundamentales acudieron a una audiencia recientemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que estaba previsto que los líderes políticos hoy presos por el gobierno de Daniel Ortega comparecerían como testigos. Los defensores mostraron su temor ante la ola represiva a nivel nacional. Noticias internacionales de hoy. Muchísima atención, hay más información en este momento de lo que ocurre en Venezuela, pero bueno, vamos a trasladarnos a Cabo Verde porque allí precisamente se encuentra el testaferro de Nicolás Maduro. El fiscal general de la República de Cabo Verde, José Luis Landín, afirmó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no tiene competencia para imponer la suspensión de un proceso judicial en curso contra el empresario colombiano y enviado especial de Venezuela, Alex Saab, quien espera la decisión de la Corte Constitucional sobre su extradición a Estados Unidos. En conversación con periodistas recientemente en la ciudad de Praia, José Luis Landín aclaró que si hay una denuncia de violaciones de derechos humanos, lo que el comité tiene que hacer es investigar, y si encuentra esta violación, se la comunica a las Naciones Unidas, pero no tiene jurisdicción para imponerle al país la suspensión de un procedimiento en curso en la Corte. Landín, que consideró extraño el comportamiento del Comité de la ONU, afirmó que no quería comentar más sobre el proceso. Ya hemos expresado esta posición en el proceso, que está rodeado de mucha prensa, muchas noticias falsas, afirmó. Siempre tratamos de intervenir en el proceso y dejar claro que no hay base
bases legales para suspender este proceso, agregó José Luis Landi. Alex Saab, arrestado el 12 de junio de 2020 mientras estaba en camino a Irán por solicitud de Estados Unidos, vio a la Corte de Apelaciones de Parlamento decir sobre su extradición el 4 de enero. Luego la Corte Suprema negó una apelación de la defensa de anular esa sentencia. La defensa recurrió a la Corte Constitucional, que todavía no ha decidido. El fiscal sostuvo que están cerca de la decisión de la Corte Constitucional, aunque admitió que no está entre sus competencias hablar de plazos. En el medio de este proceso, la defensa apeló al Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, quien ordenó la liberación de Saab para esperar el proceso en libertad, pero las autoridades de Cabo Verde reiteraron que el organismo no tiene jurisdicción sobre la justicia del país. El 9 de junio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como medida de precaución, pidió al Estado de Cabo Verde suspender el procedimiento de extradición hasta la decisión final del organismo. Alex Saab es señalado por lavado de dinero en Estados Unidos. Continuamos con más noticias internacionales. Muchísima atención, amigas y amigos, porque por estos días el nombre de Alex Saab Morán es noticia, no solo por su extradición a Estados Unidos avalada por un tribunal de Cabo Verde, sino también por las revelaciones sobre su vida y cómo llegó a convertirse en una ficha clave para los negocios del régimen venezolano, publicadas en el libro Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, del periodista de investigación cucuteño Gerardo Reyes Copelo. El autor de Don Julio Mario y además ganador del premio Pulitzer habló con un medio internacional sobre la forma en la que el empresario barranquillero se enriqueció con exportaciones cuestionadas a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, CADIVI, sobre cómo llegó a convertirse en un hombre de confianza de Nicolás Maduro y sobre todo de sus relaciones con Cúcuta y con el cucuteño Carlos Rolando Liscano Manrique, presidente de la empresa Salva Foods, propietaria de las cuestionadas tiendas Club en Venezuela y clave en el entramado empresarial de Saab. Reyes se refirió también a la incautación de un avión con armas en Miami en agosto del 2020 y cuyo rastro lo llevó hasta Liscano Manrique, quien sería el propietario de dicha aeronave. Otros detalles de esta entrevista dan cuenta de las dos facetas de uno de los hombres más importantes para Estados Unidos, con el que esperan acceder a los más profundos secretos del régimen de Nicolás Maduro. Su etapa de hombre de negocios en Barranquilla, en la que pasó como una figura casi anónima, y luego su faceta como multimillonario desenfrenado que captó la atención del mundo por sus excentricidades. Pero, ¿qué rol juega Cúcuta dentro de los negocios de Alex Saab? Bueno, Gerardo cuenta que Cúcuta juega un papel fundamental en la historia de Alex Saab y de Álvaro Pulido, porque es una ruta obligada de dos de las grandes fuentes de su enriquecimiento en Venezuela. Primero, las exportaciones ficticias y luego los famosos club o paquetes de alimentos de emergencia que enviaban a Venezuela. Escuchemos. Cúcuta juega un papel fundamental en la historia de Saab y de Pulido, porque es como una ruta obligada de dos de las grandes fuentes de su enriquecimiento en Venezuela. Primero, las exportaciones ficticias. Avance informativo. Y luego los famosos clubs o estos paquetes de alimentos de emergencia que enviaban a Venezuela. Carlos Rolando Liscano Manrique, un empresario de muy bajo perfil en Cúcuta. Noticias internacionales de hoy. Que tenía registrado, yo creo que en un par de negocios, una farmacia, y que se vuelve fundamental para la organización de Saab después de un episodio un poco esquemático del que no tengo muchos detalles. ¿Pero qué episodio fue ese? Bueno, él ha dicho que hubo un momento en el que Saab y Pulido tienen que salir corriendo de Caracas porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, les hace un allanamiento a sus oficinas. Ellos tenían allí montadas las oficinas del Fondo Global y de Exportaciones e Importaciones y tienen que salir. Así lo dice Gerardo. Y es que hay un momento en el que Saab y Pulido tienen que salir corriendo de Caracas porque el SEBIN les hace un allanamiento a sus oficinas. Noticias internacionales de hoy. Ellos tenían allí montadas las oficinas del Fondo Global y de exportaciones e importaciones. Tienen que salir, los empleados llegan al otro día a preguntar, llegan las empresas a cobrar y no encuentran a nadie, se atrasan en los pagos. Noticias al instante. En los pagos. Yo traté de averiguar con la fiscal Luisa Ortega qué fue lo que pasó. Ella me dice, yo hubiera sabido en ese momento porque ya en ese momento yo había abierto una investigación.
Después me di cuenta que había caído en contradicciones. Y bueno, amigas y amigos, conociendo todo esto, nos preguntamos, ¿qué suscitó ese allanamiento? Bueno, él ha manifestado que trató de averiguar con la fiscal Luisa Ortega qué fue lo que pasó. Saab y Pulido salen en estampida y se van por tierra, dijo. Llegan a Cúcuta, pasan la frontera por San Antonio y después recuerdan ese episodio casi como una aventura de adolescentes. Así lo dijo. Pero el caso es que estos señores, Pulido y Saab, salen de Caracas en estampida. Ni siquiera toman un avión, sino se van por tierra, llegan a Cúcuta. 24 horas de información. Pasan la frontera de San Antonio, dicen que por el río Pamplonita, y que después lo recuerdan casi como una aventura de adolescentes. Y el guía, llamémoslo, la persona que los protege, por lo que era un local y reconocido en la ciudad, era Liscano Manrique. Gerardo Reyes Copelo en su libro narra cómo Piedad Córdoba intercedió ante Hugo Chávez para que le pagaran a Alex Saab una deuda de Cadivi, pero cómo termina Alex Saab enriqueciéndose con esos dineros. Gerardo ha dicho que hubo un momento en que Saab no resistió más las presiones de Barranquilla, le estaba yendo muy mal en los negocios porque invirtió mucho en las exportaciones y Chávez había cerrado el pago de Cadivi. Continúa diciendo que Saab comprende inmediatamente dónde está su solución y es en conquistar a Piedad Córdoba, que en ese momento era el único puente entre Venezuela y Colombia. En el libro se dice que realmente no existen pruebas en Estados Unidos de que Saab sea el testaferro de Maduro, pero sí se habla de la manera en la que Saab defrauda el sistema cambiario venezolano. Entonces aquí nos preguntamos, ¿tiene Estados Unidos un caso realmente sólido contra Alex Saab? Gerardo Reyes nos cuenta que este caso tiene dos vertientes. Una que es la que está plasmada en la acusación en Estados Unidos, en la que se dice que Saab manejaba dinero producto de la corrupción y utilizó el sistema cambiario de Estados Unidos para tramitar operaciones con ese dinero contaminado, y la segunda parte es algo que surge cuando la fiscal venezolana Luisa Ortega se escapa de Venezuela, se va a Brasil, hace una conferencia de prensa y bautiza a Saab y Pulido como los testaferros de Nicolás Maduro. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que el video haya sido de su agrado, que se hayan informado, que es lo más importante. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales para que más personas sean informadas. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.